Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más, otro miércoles, para continuar con el estudio del libro de Hechos, basado en los escritos del hermano Weldon Biertel, reconocido teólogo y misionero bautista. Antes de comenzar, vamos a orar al Señor con todo nuestro corazón. Le invito a que inclinemos el rostro. Gracias, Padre, te damos por este día, por tu misericordia renovada, porque podemos reunirnos a través de este medio, Señor, alrededor de tu bendita palabra. Sabemos que esa palabra es viva y eficaz, y como dice tu misma palabra, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Señor, bendícenos en esta noche al meditar en los hechos de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, que pueda servir de inspiración y de esperanza y de ánimo para poder seguirte y amarte como solo tú te lo mereces. Gracias, Señor, te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar primeramente con el cuestionario número 5 que les había pasado. Vamos a ver las respuestas a este cuestionario número 5, que la mayoría están basadas en los cuadros que le he pasado, ¿no es cierto?, en los cuadros sinópticos que hemos estado viendo en las lecciones. Bien, vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué significa literalmente o qué significa la palabra cristiano? Ese estaba en un cuadro de la clase 16, y la palabra cristianos significa partidario del Mesías. Partidario del Mesías era lo que con el nombre que le habían puesto la gente de Antioquía a los hermanos. Bien, la segunda pregunta es: ¿quién llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén? Aunque, digamos, justamente no lo dice, pero digamos, de acuerdo a los estudios realizados, se determinó que en ese momento el que llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén fue Jacobo, el hermano del Señor Jesús, porque Jacobo, el hermano de Juan, ustedes recuerdan, fue muerto en la persecución que hizo Herodes Antipas en los primeros capítulos que vimos del libro de Hechos. Bien, la tercera pregunta: ¿cuáles eran los dos propósitos de la ofrenda a los hermanos de Jerusalén? También está en un cuadro de la clase 16. Los dos propósitos de la ofrenda para los hermanos de Jerusalén era una expresión de amor para aquellos en necesidad y un intento de aliviar las tensiones que había entre los gentiles y los judíos. Bien, vamos a continuar con el número 4. La número 4. ¿Hombres de qué lugares viajaron a Antioquía para predicar a los gentiles? Eso lo vimos en un cuadro de la clase 16, pero también ustedes pueden verlo en el capítulo de Hechos que vimos ahí, que es el famoso versículo 19 y 20 que vimos. Ya les digo qué capítulo es. Capítulo 11, versículo 19 y 20. Ahí podemos ver que los hombres que viajaron a Antioquía para predicar a los gentiles
eran hombres de Chipre y de Cirene, ciudad que estaba al norte de África. Bien, continuamos con las preguntas. Vamos a las 5. Pregunta número 5. ¿De quién era nieto el rey Herodes Agripa I? Eso está en un cuadro que vimos nosotros sobre la genealogía, digamos, de Herodes. Y Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande. Pregunta 6. ¿Qué es una tetrarquía? También un cuadro que vimos de la clase 17. Una tetrarquía es aquella forma de gobierno cuyo poder es compartido por 4 personas. De ahí tetra, que significa 4. Pregunta número 7. ¿Cómo murió Herodes Agripa? También lo vimos en un cuadro. Herodes Agripa, según el historiador Josefo, comenzó sintiendo fuertes dolores de estómago que continuaron por 5 días hasta su muerte. Luego Lucas en el libro de Hechos cuenta que como un castigo del Señor, ¿no es cierto?, los gusanos comieron su cuerpo. Y la pregunta número 8, ¿cómo fue la liberación de Pedro de la cárcel? La liberación de Pedro fue una liberación milagrosa. Un ángel tocó a Pedro para despertarlo, las cadenas se le cayeron de las manos y él siguió al ángel a través de las puertas y fuera de la cárcel. Más o menos estas serían entonces las respuestas. Si ustedes han puesto algo parecido, está bien, pero estas serían las respuestas. Vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en la clase pasada. Vimos algo sobre la primera misión al Asia Menor. Vimos algo sobre la nueva fase del desarrollo de la iglesia, que se trata de que el Evangelio se encaminó directamente hacia la predicación a los gentiles. Vimos algo sobre la tremenda oposición de los judíos a través de su nacionalismo, ¿no es cierto?, que mucho de su perjuicio era una reacción hacia el trato que recibían de los gentiles. También porque los orgullosos romanos posiblemente tuviesen una actitud arrogante y superior hacia los pueblos conquistados, ellos también mantenían, ¿no es cierto?, su lugar de refugio en la religión y en la tradición. Cuando este último refugio judío comenzó a ser amenazado por los cristianos que deseaban introducir a los gentiles en la iglesia, muchos judíos reaccionaron violentamente. Esto vimos nosotros entonces, que los judíos reaccionaron hacia la introducción de los gentiles en la iglesia. Luego tenemos que digamos, la diferencia de criterio que tiene Juan Marcos con Pablo, y él decide volver a Jerusalén y los abandona, o sea, deja a Bernabé y a Pablo que ellos continúen con la misión. Luego nosotros vimos el viaje que hace
el viaje que hacen Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia, vimos nosotros que esa es la zona, ¿no es cierto?, a la cual fue dirigida la epístola de los Gálatas. Y ahí en Gálatas 4:13 Pablo hace referencia a, hace una referencia, ¿no es cierto?, a las iglesias que estaban allí. Después nosotros vimos eh, que el primer sábado, después de la llegada de Pablo y Bernabé, asistieron a los cultos de la sinagoga y ahí Pablo da un sermón. Entre los temas que toca en ese sermón se refiere a la descendencia davídica para llegar luego a Jesucristo, ¿no es cierto? Que Jesucristo desciende de David. Otro de los temas que toca en sus sermones que de Jesús como el Salvador, que viene a ser el cuerpo del sermón, y dentro de ese sermón él también habla de la vida y el ministerio de Jesús, habla de que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, habla también de la muerte injusta y el entierro y el sepelio de Jesús, ¿no es cierto? Habla de que Dios levantó de los muertos a Jesús. Esto es lo que contiene el sermón. Otra cosa que contiene el sermón es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y termina con una exhortación a todos los que están, todos los oyentes, una exhortación a creer en Jesucristo como el Mesías enviado de Dios. Bien, hasta ahí nosotros habíamos visto el miércoles pasado. Hoy vamos a ver, le voy a mostrar una figurita. Este es Pablo, ¿no es cierto?, ahí en Antioquía de Pisidia, dando este sermón a toda la multitud. Dice que se juntó una gran cantidad de gente para escuchar a Pablo. Esos son los pasajes que estamos viendo. Vamos a ver la última parte de este pasaje, que es desde el versículo 42, o sea, capítulo 13, versículo 42 al 52. Vamos a leer un momentito este pasaje. Dice así la palabra, Hechos 13, 42 al 52. Dice lo siguiente: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, o sea, la otra semana, el otro sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, les dice a los judíos, ¿no es cierto?, y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia,
pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra. Pero yo les quería mostrar un poquito un mapa. Vamos a ver este mapa al comienzo y al final, pero se los quiero mostrar para que se les graben. En este mapa nosotros podemos ver los lugares de los cuales vamos a hablar en esta noche, que son Antioquía y Pisidia, que es lo que estamos viendo ahora, luego Iconio y toda esa zona por la cual luego ellos caminan, Bernabé y Pablo caminan predicando la palabra, se llama Licaonia. Esto para que más o menos se graben por qué zona ellos estaban predicando la palabra. Pero vamos a hablar un poco acerca de la respuesta de la gente, las repercusiones que tuvo el sermón de Pablo en la gente. Aparentemente, Lucas solo registró una sinopsis, o sea, algo bien resumido del sermón de Pablo. Cuando él y Bernabé dejaban la sinagoga, la gente les pidió que les hablaran de nuevo el sábado siguiente, lo que leímos recién acerca de Cristo. Muchos de los judíos y convertidos al judaísmo, o sea, prosélitos gentiles, continuaron discutiendo el tema con Pablo y Bernabé después de la conclusión del culto. Eso dice ahí el versículo 43 que leímos. Durante la semana, la noticia se esparció rápidamente acerca de las buenas nuevas traídas por Pablo y Bernabé a la sinagoga. Muchos de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Eso dice el versículo 44. Continuamos entonces. Ahora, probablemente los gentiles respondieron a la promesa de que en él es justificado todo aquel que cree. Ellos interpretaron el todo aquel como incluyéndolos. Vinieron a la sinagoga para oír acerca del mensaje de Pablo. Los gentiles temerosos de Dios o prosélitos habían sido aceptados por los judíos de la sinagoga, pero cuando los judíos vieron a los gentiles paganos viniendo a oír a Pablo, se llenaron de celos. Eso dice el versículo 45 que leímos. Ellos contradijeron, dice, la interpretación y la aplicación que Pablo había dado a las escrituras del Antiguo Testamento. Los judíos llegaron a enfurecerse durante el debate y aún blasfemaron, dice, o maldijeron a Cristo, dice el versículo 45. Los apóstoles vieron que era imposible seguir dando testimonio a los judíos cuyas mentes se habían cerrado por los celos que tenían hacia los gentiles. Ellos hablaron audazmente acerca de sus convicciones. A causa de la elección de Dios era necesario predicar primero a los judíos, pero luego el evangelio sería llevado a los gentiles. Los judíos habían probado ser indignos de la gracia de Dios porque habían repudiado al Hijo de Dios, quien les ofreció vida eterna. Eso lo
habla Pablo en el versículo 46. Pablo mostró por las Escrituras, porque aquí hace referencia Pablo a un pasaje que se encuentra en Isaías 49:6, ese que dice: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, que era la voluntad de Dios que la luz del Evangelio fuera llevada a los gentiles. Jesús había ordenado que las buenas nuevas de salvación fueran llevadas hasta lo último de la tierra. Los celos y el prejuicio de los judíos revelaron que eran indignos del amor y del perdón de Dios. Seguimos. Los gentiles notaron la actitud de los judíos, y dice la palabra que ellos se regocijaron y alabaron a Dios cuando oyeron que la palabra de Dios los incluía. Lucas señala que el propósito predeterminado de Dios no puede ser impedido. Los gentiles, que también habían sido elegidos para vida eterna, respondieron al mensaje de Pablo por medio de la fe. Versículo 48 nos habla esto. Bien, pero ¿qué ocurrió? Luego de esto, como estamos viendo nosotros, vamos a ver cuál fue verdaderamente la respuesta de los gentiles. Fijémonos un momento. La respuesta de los gentiles al sermón de Pablo. El Evangelio había alcanzado finalmente a aquellos que estaban más lejos. Los que estaban más lejos, está hablando de los gentiles paganos. La respuesta de los gentiles trajo notas de gozo y de tristeza al mismo tiempo. El hecho de que los gentiles fueran incluidos para salvación trajo regocijo, pero resultó en la autoexclusión de los judíos. O sea, ¿por qué? Porque prácticamente los judíos se autoexcluyeron al rechazar que el Evangelio era para todas las gentes. Ellos estaban autoexcluyendo, haciendo y tratando y haciendo una separación entre gentiles y judíos. Ellos rechazaron ser puestos en un mismo nivel con los gentiles en la esfera de las creencias. Lucas muestra que la palabra de Dios continuó encontrando una respuesta favorable en la región. Eso dice el versículo 49. La receptividad de los gentiles puede compararse a aquella de los judíos en el día de Pentecostés y en los días que comenzó la predicación del Evangelio en Jerusalén. Bien, pero ¿qué ocurrió con esto? Esto trajo aparejado la incitación de los judíos al rechazo de los apóstoles. Los judíos incitaron para crear discordia con los apóstoles. El celo de los judíos no se detuvo con esa autoexclusión que ellos mismos hicieron. Ellos determinaron destruir el ministerio de Pablo y de Bernabé, así como Pablo había intentado destruir en su momento la iglesia primitiva. Los judíos incitaron a los dirigentes de la ciudad. Probablemente había un grupo
en la ciudad que se llamaba los 10 primeros. Este grupo, los 10 primeros, era una junta de magistrados a cargo de una ciudad griega. Y entonces probablemente los judíos incitaron a este grupo para para que se levantaran contra Pablo y Bernabé. También influyeron, dice aquí la palabra, a las damas de la aristocracia que estaban probablemente unidas a la sinagoga. En el versículo 50 leemos esto. Estas mujeres pueden haber tenido conexiones políticas. Lucas no describe la persecución contra Pablo y Bernabé en este pasaje, pero es posible que fueron acusados de causar disturbios públicos y fueron encarcelados. Después de varios sufrimientos, fueron echados de la ciudad y de los alrededores. Así dice el versículo 50. Después que Pablo y Bernabé dejaron el distrito de Antioquía, partieron sacudiendo, dice la palabra, contra ellos el polvo de sus pies. Una acción de repudio contra la ciudad inhospitalaria. Aunque la persecución había forzado a Pablo y a Bernabé a salir de Antioquía, los resultados de la persecución fueron contrarios a lo que los enemigos judíos habían deseado. ¿Por qué? Porque los creyentes que permanecieron en la ciudad fueron llenos de gozo, dice, y del Espíritu Santo. Si nosotros nos fijamos, Pablo no había mencionado al Espíritu Santo en el mensaje que dio en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, ni tampoco Lucas indicó que los gentiles paganos que creyeron habían recibido el Espíritu Santo. Recién ahora, en este versículo 52, Lucas habla del Espíritu Santo. Bien, de allí dice la palabra que los discípulos pasaron a Iconio. Los discípulos pasaron a Iconio. Pablo y Bernabé predican el Evangelio en Iconio. Eso está en Hechos 14, del 1 al 7. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían, dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjense ustedes, la misma actitud que habían tenido los judíos en Antioquía de Pisidia ahora se estaba repitiendo aquí en Iconio. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, ¿se acuerdan que vimos el mapa? Y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban, dice, el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra. Pero nosotros podemos ver, ¿cierto? Nosotros podemos ver aquí a los apóstoles ya en Iconio,
después que llegaron a Iconio, dice la palabra que los apóstoles entraron una vez más en la sinagoga y predicaron a Cristo. Lucas no da el bosquejo del sermón que predicó Pablo en este caso, pero dice que una gran multitud creyó. Lo mismo que había pasado en Antioquía de Pisidia. Tanto judíos, dice, como griegos. Los griegos probablemente eran gentiles temerosos de Dios. La experiencia de Antioquía se repitió en Iconio. Después del éxito inicial en la sinagoga, los judíos no creyentes incitaron a los gentiles y los enojaron contra los hermanos. Eso dice ahí el versículo 2 de este capítulo 14. La presencia del Espíritu es evidente a través de la audacia del testimonio de los apóstoles y las señales y maravillas hechas por sus manos. Yo quisiera resaltar esta virtud que da el Espíritu Santo, porque es importante y la venimos viendo desde el comienzo del estudio. El denuedo y la audacia del testimonio. Este denuedo y audacia del testimonio la daba solamente el Espíritu y la da solamente el Espíritu Santo. Fíjense que venimos viendo nosotros, ellos predican, se levanta la oposición, siguen adelante, los castigan, siguen adelante, los vuelven a poner presos, salen de ahí, siguen adelante predicando la palabra y no se detienen. Vemos aquí nosotros la presencia del Espíritu Santo. Pero nosotros aquí en Iconio volvemos a ver otra vez la oposición. La oposición en Iconio. Y aunque los gentiles, quizá los líderes de la ciudad, se volvieron contra Pablo y Bernabé, ellos dicen que permanecieron mucho tiempo en esta ciudad de Iconio, ejerciendo su ministerio, versículo 3. La declaración de Lucas puede indicar que fueron llevados ante los magistrados, pero parece que los absolvieron. La ciudad llegó a estar dividida después de que Pablo y Bernabé pasaron un prolongado periodo de tiempo enseñando el Evangelio. Aquellos que se oponían a Pablo conspiraron con sus gobernantes para instigar una manifestación pública durante la cual los apóstoles deberían ser apedreados. La gente no había tenido éxito en su acusación ante el tribunal contra los apóstoles. La información acerca del complot llegó a los apóstoles y ellos, dice la palabra, que se fueron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe. Licaonia, ahí la vemos nosotros, Licaonia, la zona Listra y Derbe, que estaban todas en alrededor. Bien, vamos a dejar aquí por hoy. Continuamos la semana que viene, vamos a continuar con este periplo que está haciendo Pablo y Bernabé, predicando el Evangelio en todas estas zonas. Pero yo quería destacar en esto que hemos visto. Fíjense ustedes cómo se van sucediendo en las diferentes ciudades por las cuales van pasando Pablo y Bernabé. Se va sucediendo la misma situación. La situación de que se predique el Evangelio, muchos creen, mayormente gentiles, ¿no es cierto?, creen, y se levanta la oposición. ¿Por qué?
Porque una de las cosas que el enemigo no aguanta es que se glorifique a Dios. Y queridos hermanos, dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y si hay fiesta en los cielos, se está glorificando a Dios. Y a pesar de que la oposición aparentemente podría ser, digamos, de personas de carne y hueso, ¿no es cierto? Pero detrás de ellos, de estas oposiciones que se levantaban en las ciudades, se movían espíritus del enemigo, que no aguantaban y no querían que Dios sea glorificado a través de la predicación de los apóstoles. Y queridos hermanos, si nosotros vemos, nosotros nos detenemos y vemos la perseverancia de los hermanos, si nosotros vemos, digamos, esa fortaleza para seguir adelante predicando, yo no sé qué haríamos alguno de nosotros, ¿no es cierto? Si tuviéramos oposición, nos meten en la cárcel, a lo mejor nos volvemos a casa, yo me vuelvo a mi casa, no quiero aguantar más toda esta presión que están ejerciendo. Pero fíjense ustedes cómo ellos seguían adelante porque tenían en mente esta palabra que Dios le había dado. Ellos iban a ser luz a los gentiles. Y queridos hermanos, estaban siendo luz a los gentiles, llevando el evangelio a las naciones. Y queridos hermanos, esto tiene que inspirarnos a nosotros a buscar la guía, la dirección y la fortaleza del Espíritu Santo. Porque vuelvo a decir, para poder perseverar de esa manera, para poder mantenerse de esa manera, haciendo la misión de llevar el Evangelio, realmente el Espíritu Santo estaba obrando poderosamente en la vida de ellos. Y yo creo que un elemento muy importante para poder, digamos, asimilar y poder tener en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo es la oración. Tenemos que volver a la oración. Yo quiero invitarlos en este tiempo y al mirar la inspiración que traen nuestros hermanos a buscar en oración al Señor y a pedirle la fortaleza del Espíritu Santo para permanecer, para poder tener la audacia de predicar, para poder tener ese denuedo para predicar en este tiempo acerca de las maravillas del Dios que tenemos. Así como nuestros hermanos perseveraron con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el día de hoy está presto para ayudarnos. Queridos hermanos, no bajemos los brazos, sigamos adelante, y así como nuestros hermanos Dios los llamó para hacer luz a los gentiles, el Señor en este tiempo nos llama a nosotros como iglesia de Jesucristo a hacer luz. Oremos, clamemos al Señor, pidámosle la fortaleza y el denuedo del Espíritu Santo en nuestros corazones, en la inspiración para poder llevar el mensaje que trae vida eterna a las vidas. Vamos a orar a Dios. Padre, te agradecemos en esta noche, esta palabra que hemos visto. Señor, la inspiración que nos traen nuestros hermanos en esa perseverancia, a pesar de la oposición. Señor, ellos continuaron, no bajaron los brazos, sino que siguieron adelante. Señor, y en este tiempo que muchas voces del enemigo se levantan para hacernos bajar los brazos, Señor, que mucha oposición se levanta contra tu pueblo, Señor, para que tu pueblo baje los brazos. Queremos clamarte, Señor, por la ayuda y la fortaleza del Espíritu Santo, para seguir adelante, para poder ser luz, Señor, a aquellos que nos rodean, luz en nuestras familias, luz en nuestros vecinos, luz en nuestras ciudades, Señor, luz para que muchos puedan creer, Señor, y al ver, Señor, que seguimos perseverando, Señor, en la palabra y en la fe del Hijo de Dios,
muchos puedan ser animados y tener la esperanza de poder tenerte en su corazón. Padre, gracias te damos por el estudio de esta noche. Te pido que bendiga a cada familia representada, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que estés guardando, Señor, de enfermedad, de peligro, Señor, que estés trayendo una fortaleza nueva en este tiempo. Esperamos en ti, Señor. Como decían los discípulos, decimos en esta noche, ¿a quién iremos sino a ti? Tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, Señor, te alabamos y te honramos. Bendice a cada uno de los oyentes, de los que están viendo este video, que puedan recibir la bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que puedan tener ustedes una hermosa semana en la paz y en la gracia del Espíritu Santo. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga ricamente.